Soy el padre Juan Betancur Fuentes. Nací en un pueblo de Boyacá, el norte de Boyacá, que se llama Susacón. Allí fui bautizado. La razón de ser bautizado allá es porque mis padres vivían en Soatá. Sin embargo, era el primer hijo y, como suele suceder, las primerizas van a la casa materna para pasar el primer experimento, acompañado de la propia mamá. Y eso fue lo que pasó, por eso nací en Susacón y me bautizaron en Susacón, pero mis padres vivían en Soatá. Los primeros estudios los hice, lo primerito para aprender a leer, en una escuela rural cerca de mi casa. Después en el pueblo, en la escuela de la localidad, y posteriormente en el Colegio de la Presentación, que en ese entonces inició sus labores en la ciudad. Después de eso yo vine a Boyacá en el año 1940. Vine aquí, por allá por los primeros días del mes de marzo, creo que fue el día 3. Yo llegué aquí porque yo tenía deseos desde pequeño de ser sacerdote. Yo no conocí ningún agustino, ni siquiera había oído nombrar agustinos, ¿no? Porque yo en ese entonces no tenía mucho conocimiento de esas cosas, solamente conocía dos familiares míos, uno que era dominico y otro que era hermano de él, que era del clero secular. Pero yo no asimilaba o no distinguía claramente lo que es ser religioso, lo que es ser agustino, y del clero secular. En todo caso, yo tenía deseos de ser sacerdote. No me interesaba ninguna comunidad, sino aquella que primero que se presentara, esa fue la que me cogió. Y la primera que se presentó, en mi caso, fue la de los agustinos. A Soatá fue un sacerdote, el padre José Marcos, haciendo propaganda, pero se ve que él lo que hizo fue hablar con los sacerdotes, y especialmente con el coadjutor de la parroquia de Soatá. Ese coadjutor era amigo de nosotros, especialmente de mi papá. Habló con mi papá, se ve que él le había contado que yo tenía deseos de ser sacerdote, habló con él, y el resultado de eso fue que cuando fue este sacerdote, cuando fue el padre Marcos a Soatá, el padre Murcia, así se llamaba el vicario, él entrevistó a mi papá me dijo, y yo le dije, no tengo ningún interés, no tengo ningún interés por ninguna comunidad en particular. Si ellos me reciben, yo voy. Y según lo programado, yo llegué aquí el 3 de marzo de 1940. El primer agustino que yo vi, lo vi en el convento de San Agustín de Bogotá, porque llegamos con mi papá, nosotros no conocíamos ni Boyacá ni nada de eso, ni por dónde se llegaba. Entonces fuimos a San Agustín, porque ahí había una referencia precisamente para preguntar allá, y fuimos allá hablamos con un padre, creo que se llamaba el padre Catiri o algo así por el estilo, español, ya muy mayor. Él nos orientó y fuimos de ahí, fuimos a la estación de La Sabana, cogimos el tren, llegamos al Corso y después del Corso a Boyacá a pie. Y entonces aquí yo continué mis estudios. Y hasta en ese tiempo me parece que no había graduación de bachillerato, aquí en Boyacá no había más que si acaso la primaria en las escuelas públicas, y aquí, como se suponía que yo ya traía la primaria, entonces se comenzó un estudio que duró como 3 años, porque en 1944 yo inicié mi noviciado. Mis preceptores en ese tiempo fueron el padre Barbecos, fue después el padre Manuel y el padre Dionisio, y lógicamente al frente de ellos el padre Marcos, que era el rector y el superior de la casa. Aquí hice yo mi noviciado
después de 3 años, en 1944, yo ingresé al noviciado e hice el noviciado. Mejor dicho, en el 43, por el 44 yo profesé y de ahí continué estudiando la filosofía. Hice como 2 años de filosofía, 2 años y pico. Posteriormente, ya terminada la filosofía, me mandaron para Roma y estuve en el Colegio Internacional de Santa Mónica. Allí hubieron 2 etapas. Una etapa en que los estudios eran internos, se hacían en la misma comunidad, en el Colegio Internacional. Allí se daba la teología. Allí yo tuve oportunidad de tener como profesores, por ejemplo, a Agustín Trapé. Tuve como profesor también a David Gutiérrez, que era moralista, él nos enseñaba la moral. Tuve también a Guzmán, que nos enseñaba Sagrada Escritura. Tuve también a otro alemán, que no me acuerdo, que nos enseñaba, no me acuerdo el nombre, que era el secretario general y nos enseñaba Derecho Canónico. Los 2 años finales los terminé en la Universidad Gregoriana y estando allí me ordené de sacerdote al terminar el 4º año. Terminado el sacerdocio, nosotros fuimos 4 religiosos colombianos a Santa Mónica. El padre Miguel Hostos, que posteriormente salió, el padre Luis Alberto Monroy y el padre Alfonso Galindo. De ellos 3 permanecimos siempre en la comunidad. El padre Monroy ya murió, el padre Galindo está gozando de descanso en el Liceo de Cervantes de Bogotá. Y yo estoy aquí, en Oaxaca. Parece que donde uno nace, allá le gusta vivir. Y como nosotros nacimos aquí, aquí en Oaxaca, pues aquí he permanecido la mayor parte de mi vida.